con la carátula. ¿Qué es lo que ven acá, chicos? Ustedes que ya son expertos en microscopía. ¿Ok? Lo que se va a observar en esta carátula, ¿ok? Va a ser un leomioma, ¿ok? Acá vemos que hay una diferenciación entre los dos tipos de tejidos, ¿ok? El tejido normal del músculo liso uterino que va a estar a la derecha y va a haber una clara delimitación con todo el tejido muscular arremolinado debido al leomioma que tenemos en este caso en esta lámina de útero, ¿ok? Ya, parece que no va a haber muchas participaciones, ¿ok? Así que vamos a avanzar de frente, ¿ok? Vamos a empezar con los contenidos, ya... esto no se ha actualizado, lo siento. Ok, vamos a empezar con las generalidades de las neoplasias. Vamos a empezar con la exposición de mutágenos. Los mutágenos son todos aquellos agentes que nos pueden provocar alguna lesión neoplásica. Acá tenemos el clásico ejemplo de lo que es la radiación, que nos pueden dar lugar a un cáncer en la piel. ¿Ok? Luego tenemos el envejecimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tener pequeñas mutaciones esporádicas sin mayor importancia, pero conforme se vayan acumulando estas mutaciones, entonces pueden dar lugar a problemas dentro de la célula a nivel estructural y a nivel funcional que pueden dar lugar a la proliferación descontrolada o desregulada de los tejidos, que es la definición propiamente de las neoplasias. ¿Ok? Bueno, el cáncer, mejor dicho. Y la metilación del ADN, que va a estar directamente relacionado con el carácter epigenético de las células, según cómo tú tengas tu comportamiento diario, o me refiero más específicamente en si haces actividad física o no haces actividad física, según tu dieta, pueden dar lugar a modificaciones de la epigenética, a la metilación o la no metilación del ADN, porque cuando el ADN tiene la metilación, entonces va a estar inactivado, y cuando no va a estar metilado, entonces va a ser activo, ¿ok? Y va a poder funcionar correctamente. Y también alteraciones de las histonas, que también va a estar relacionado con el carácter epigenético, porque acuérdense que las histonas son proteínas, no forman parte propiamente del ADN, pero los pueden influenciar porque son las encargadas de organizar el ADN. ¿Okay? Así que ahí tenemos los que pueden dar origen a la mutación en el ADN y los que pueden dar lugar a cambios epigenéticos. ¿Ok? Estos, como había mencionado, pueden dar lugar a un crecimiento descontrolado o desregulado de lo que es la proliferación de los tejidos. Ok, me da un momentito. Ya, ahora sí. Esto puede dar lugar a lo que es el cáncer. Y el cáncer va a tener dos características importantes. Primero, va a ser hereditario. O sea, que si tú eres mujer y tu abuela ha tenido cáncer de mama, tu tía tiene cáncer de mama, tú has tenido primas que tienen cáncer de mama, lo más probable es que tú en algún momento de tu vida también vayas a tener cáncer de mama. Y también va a ser monoclonal porque va a estar originado a partir de una sola célula. Es como si fuera, podemos hacer un símil con las células madre, porque a partir de una sola célula es que se va a dar origen todo a este tejido hiperproliferativo y descontrolado. Ok, ahora vamos a hablar acerca de un poco de lo que es la nomenclatura en el cáncer, ¿ok? Porque hay diferentes según si es benigno, si es maligno, hay incluso excepciones con estos nombres, ¿ok? Primero con la neoplasia. Neoplasia, neo que significa nuevo y plasia que significa crecimiento. Va a ser un nuevo crecimiento que va a haber de los tejidos. Y también se dice que tiene autonomía incompleta. ¿Alguien me dice por qué se dice que tiene autonomía incompleta? ¿Ok? Van a tener autonomía incompleta. Bueno, en sí, primero autonomía. ¿Por qué autonomía? Porque no van a estar regulados, o bueno, su crecimiento no va a estar regulado como el resto de tejidos. Puede crecer sin necesidad de varios de los estímulos que tienen los otros tejidos para crecer, pero va a ser incompleta. ¿Por qué? Porque va a estar limitada por las estructuras que hay alrededor, va a estar limitada no directamente por factores de, ¿cómo decirlo? No está limitada por los mismos factores que los otros tejidos,
pero sí puede estar limitada, por ejemplo, por la irrigación de la sangre o por el tipo de nutrición que tenga el paciente, o incluso hay algunos que pueden crecer dependiendo del estímulo endocrino que tenga una persona, ¿ok? Por eso se dice que es autonomía incompleta. Luego, oncología, que es onco por tumores y logía por estudio. Y bueno, hablando de tumores, que es este nuevo crecimiento, tumor que significa masa, va a tener dos tipos, bueno, se va a dividir en dos su organización, ¿ok? En el parénquima, que van a ser las células neoplásicas, o sea, las que se van a hiperproliferar, y el estroma, que también va a crecer porque es el que está encargado de dar soporte a todo este parénquima neoplásico, ¿ok? Ahora también tenemos, ¿por qué no avanza esto? Y ahora sí. Ahora vamos a hablar de los tumores benignos. Los tumores benignos suelen acabar su nomenclatura, bueno, su nombre con oma, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, el condroma, que es una hiperproliferación del tejido cartilaginoso, o fibroma, que es una hiperproliferación de lo que es el tejido fibroso. También tenemos al adenoma, que está relacionado con glándulas. Si un tejido glandular se hiperprolifera, entonces va a dar origen a un adenoma. Si un tejido epitelial no glandular se hiperprolifera y en esa hiperproliferación tiene una forma más o menos glandular, entonces también se va a llamar adenoma, aunque no esté relacionado directamente con una glándula, pero sí se parece mucho, así que por eso le puse relacionado, ¿ok? Luego tenemos a los papilomas, que acá tenemos el clásico ejemplo de las verrugas, las que pueden ser originadas por el virus del papiloma humano, por ejemplo. Luego tenemos a los pólipos, que son las masas protruidas que pueden dar lugar generalmente en lo que es el tubo digestivo. Luego tenemos a los cistoadenomas, que es su nombre lo dice cisto, que significa quiste, así que van a ser tumores que van a tener forma como si fueran quistes, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los tumores malignos, ¿ok? Los tumores malignos sí son lo que nosotros llamamos cáncer. Aquí van a tener diferentes nomenclaturas. Si es un tumor maligno del mesénquima, se va a terminar en sarcoma, y si es un tumor maligno del epitelio, va a terminar en carcinoma, ¿ok? Pero por si acaso, del mesénquima, acá cuando nos referimos mesénquima, nos referimos al mesénquima sólido, porque también hay un mesénquima, por así decirlo, líquido, entre comillas, que es la sangre. Y aquí tenemos la hiperproliferación de las células sanguíneas, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, que es lo que tenemos acá. Y hablando de eso, ya les voy comentando ya de las excepciones, ¿ok? Porque no todos los tumores malignos, como habrán visto, terminan en sarcoma o en carcinoma. ¿Ok? Por ejemplo, los del mesénquima sanguíneo van a terminar en, bueno, hemia de leucemia y oma, ¿ok? Como si fuera benigno, pero en realidad es maligno, ¿ok? También tenemos otras excepciones que son las que tienen que acordarse. Tenemos al mesotelioma, que aunque termine en oma, no es benigno, sino que es maligno. Al melanoma, que aunque también tienen oma, es maligno, y al seminoma, que también es maligno. Todos esos que terminan en oma, como si fueran benignos, pero en realidad son malignos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los tumores mixtos que tienen parte benigna, pero también tienen parte maligna. Acá tenemos, por ejemplo, los adenomas pleomorfos y al fibroadenoma de mama. Por ejemplo, al fibroadenoma de mama, la parte fibrosa es neoplásica, o sea, maligna, pero la parte epitelial es benigna, ¿ok? Así que ahí les voy mencionando un poco de lo que es la diferenciación, porque es como que tiene parte de los dos, ¿ok? Por eso se llama mixto. Y aquí también vamos a hablar un poco de lo que son los teratomas, ¿ok? Los teratomas son cánceres de lo que son las células germinales, ¿ok? Y que hay dos tipos, ¿ok? Puede ser maduro o puede ser inmaduro. Cuando es maduro es benigno y cuando es inmaduro es maligno, porque como es inmaduro, entonces puede haber ese que tiene potencial para diferenciarse de un montón de cosas y crecer aún más. Siempre cuando es menos diferenciado va a ser más benigno y cuando es más indiferenciado, por eso teratoma inmaduro, va a tener un carácter un poco más maligno, ¿ok? Ahora tenemos al amartoma. ¿Alguien me dice qué es el amartoma? ¿Ok? El amartoma va a ser como una masa desorganizada de lo que es el tejido. Esa es la definición básica de amartoma, ¿ok? Y ahora vamos a hablar del coristoma. El coristoma que es tejido sano, pero que está ectópico, ¿ok? O sea, con ectópico me refiero a fuera del lugar de donde debería estar. Eso es coristoma, ¿ok?
Así que voy a ir a la otra página, a ver si me ha entendido. ¿Alguien me puede decir algunas de las excepciones de tumores malignos que, aunque son malignos, solo terminan en oma? Melanoma. Ajá. Melanoma, linfoma, mesotelioma, seminoma, ajá. Todos estos son tumores que, aunque terminan en oma, son malignos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algunas características de los cánceres que los pueden diferenciar entre benignos y malignos. Ya les había mencionado ya hace un ratito uno que es acerca de la diferenciación. Un tumor benigno va a ser más diferenciado y un tumor maligno va a ser más indiferenciado. Y ahí también tenemos el concepto de anaplasia. Anaplasia se refiere a la indiferenciación de un tejido o de un órgano. ¿Ok? Para que se califique como anaplasia, tiene bastantes criterios. Bueno, son 4 básicamente, ¿ok? No, bastante sería exagerar. Son 4, ¿ok? Algunos de estos son los que tienen formas y tamaños variables. Bueno, les voy a decir ya sus nombres de una vez. Las características que tienen es que es el pleomorfismo, las anomalías nucleares, la mitosis atípica y la pérdida de la polaridad. ¿A qué se refiere con pleomorfismo? Se refiere a que la célula va a tener diferente tamaño en diferentes lugares y que va a tener también diferente forma, ¿ok? Las anomalías nucleares, acá tenemos por ejemplo el hipercromatismo, o sea que se va a ver en la lámina histológica que hay algunas células que están más coloreadas que otras. En la mitosis atípica se ve que normalmente la célula debería dividirse en dos, pero como es atípica, entonces va a haber momentos en los que la célula se va a dividir en 3 o se va a dividir en 4. Y pérdida de la polaridad se refiere a sin patrón de orientación, porque normalmente, por ejemplo, en el sistema tegumentario, ¿ok? O sea, en la piel, las células tienen que proliferar y tienen que crecer hacia arriba, ¿ok? Pero hay veces que se pierde ese sentido hacia en el que tienen que crecer, y eso se refiere con pérdida de polaridad, ¿ok? Así que lo voy a poner acá. Pleomorfismo, va a haber células que tienen diferente tamaño y células que tienen diferente forma. El hipercromatismo, eh, las mitosis atípicas, como les dije, que normalmente se dividen en dos, pero en el cáncer, como la célula quiere proliferar y es un crecimiento descontrolado, en vez de dividirse en dos, se va a dividir en 3 o en 4. Pérdida de polaridad por la pérdida del patrón de crecimiento. ¿Por qué no? Y ahora sí. Y ahora también hay otro concepto que es la displasia. ¿Alguien me dice qué es la displasia? Ok, la displasia va a ser básicamente la proliferación desordenada. Ahí vamos a ver básicamente que hay un aumento de lo que son por ejemplo, las células basales que van a aumentar. Las células basales que deberían estar en menos de un tercio de la capa inferior, pero que va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Y vamos a ver incluso células mitóticas en capas superiores. ¿Ok? A eso se refiere con displasia. Ahora vamos a hablar de la infiltración local, porque todas estas células neoplásicas, como quieren crecer, entonces van a buscar crecer mucho y este hipercrecimiento que están teniendo van a invadir estructuras cercanas, ¿ok? Acá tenemos dos ejemplos, que es el del tumor benigno y el tumor maligno. ¿Cuál de los dos creen que va a invadir más, el benigno o el maligno? Obviamente, el maligno, ¿ok? Tan poquita va a ser la capacidad de invasión del benigno que incluso el propio cuerpo va a producir una cápsula que va a rodear al tumor benigno. En cambio, el tumor maligno tiene un carácter invasivo tan, ¿cómo decirlo?, tan intenso que el cuerpo no va a poder formar a tiempo una cápsula, ¿ok? Pero esto obviamente tiene excepciones, ¿ok? Por ejemplo, en la laminita que yo les había mostrado al principio, por acá, que es que es la lámina del mioma uterino, acá vemos que no hay una cápsula. De hecho, la lesión neoplásica, que es el mioma, solamente está rodeado de las fibras de músculo liso del propio útero, ¿ok? Así que no es que te puedas confundir ahora así, sino que son excepciones que ustedes se tienen que acordar, ¿ok?
forma cápsula, aunque tiene excepciones, como el caso del leiomioma. A ver, otra excepción, por ejemplo, es la del hemangioma, ¿ok? Que el hemangioma también no está muy bien delimitado, digo, muy bien delimitado, que digamos, ¿ok? El tumor maligno que obviamente es el que tiene mayor capacidad de invadir y como invade tan rápido el cuerpo no va a poder formar lo que es la cápsula, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la metástasis. La metástasis que se refiere a la capacidad de invadir otras estructuras más lejanas, generalmente vía hematógena, aunque también puede ser vía linfática, ¿ok? Puede invadir cavidades corporales o otros órganos, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología, ¿ok? Eso también se diferencia mucho entre lo que son hombres y mujeres, por lo que he puesto acá. Generalmente a los hombres tienen más cáncer de próstata y las mujeres tienen más cáncer de mama, útero, pero más exactamente mama. Las mujeres tienen más cáncer de mama. Luego hay otros cánceres que son más comunes a los dos, como el cáncer de pulmón, colon y recto. ¿Ok? Eso es lo que voy a poner acá. Eso lo voy a pasar rápido porque es epidemiología. ¿Ok? Para hombres más común es cáncer de próstata y para mujeres cáncer de mama y en común para los dos pulmón, cáncer de recto. A propósito, aunque para los hombres es más común el cáncer de próstata y para mujeres es más común el cáncer de mama, el que va a dar más mortalidad es el cáncer de pulmón. ¿Ok? Para los dos. Para hombres más mortal es el cáncer de pulmón y para mujeres también. De ahí le sigue el cáncer de próstata en hombres y para mujeres le sigue el cáncer de próstata, de mama. Y por último, en los dos también está en mortalidad en tercer lugar colon y recto. ¿Ok? Se voy a pasar rapidito. Ahora vamos a hablar acerca de los factores predisponentes del cáncer. ¿Ok? Aquí tenemos algunos factores ambientales, ¿ok? Que tienen, ¿cómo decirlo? Como yo les había explicado, son los agentes que van a tener influencia en la epigenética del ADN. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, en la dieta, una dieta alta en lo que son carnes rojas, por ejemplo, tiene una incidencia mayor en lo que es cáncer colorectal. Tabaco generalmente tiene más asociación a lo que es cáncer de pulmón, boca, páncreas. El alcohol, por ejemplo, que a ti que te gusta la semana de la medicina, la gincana, ¿okay? Está asociado a lo que es cáncer también de faringe, de laringe, de esófago, etc. ¿Por qué no vamos a esto? Y ahora sí. Antecedentes obstétricos que están relacionados a cáncer de endometrio y mama. Mama, por si acaso, está más asociado a lo que son las nulíparas, o sea, las mujeres que no han tenido ningún hijo, ¿ok? De hecho, las mujeres que han tenido 3, 4 hijos tienen hasta, bueno, al revés, perdón. Las mujeres que no han tenido ningún hijo tienen hasta 4 veces más incidencia de cáncer de mama que las mujeres que han tenido 3, 4 hijos, de hecho. ¿Okay? Así que podríamos decir que en el caso solamente del cáncer de mama, tener más hijos es como un factor predictor. Al revés, por ejemplo, es en el cáncer de ovario, ¿okay? Que es en el que las nulíparas tienen mayor protección que las que tienen más hijos. También algunos agentes infecciosos, como por ejemplo, ya les había mencionado antes el caso del virus del papiloma humano, o el clásico ejemplo de la Helicobacter pylori, que puede dar cáncer de estómago, ¿ok? Con la edad, ya les había mencionado ya hace un rato, que cuanto más vive una persona, más va acumulando estas mutaciones que son, entre comillas, inocentes, pero que en cuanto se acumulan, pueden dar lugar a un daño, ¿ok? O incluso puede haber una mutación que ya sea dañina de por sí. Y bueno, también tenemos el ejemplo de los niños, ¿no? Que son menores de 15 años, que en el caso de los niños es más común los cánceres de lo que es el sistema nervioso, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los trastornos predisponentes adquiridos. Acá tenemos primero la inflamación crónica. Cuando una persona está constantemente con un tejido dañado, con toda esta inflamación, con toda esta exposición a las citocinas, a todo este infiltrado mononuclear, ¿ok? El tejido obviamente se va a dañar porque la inflamación es un agente dañino, ¿ok? Y puede dar lugar también a cáncer si es que este agente dañino se perpetúa por un montón de tiempo. En este caso, la inflamación crónica, ¿ok? Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, me estoy robando, perdón. Acá tenemos el ejemplo de la enfermedad inflamatoria intestinal que está asociada a cáncer colorectal, a la gastritis, obviamente relacionada a adenocarcinoma gástrico, okay, que lo voy a poner por acá,
Luego tenemos a la inmunodeficiencia, que está asociada a algunos virus, ¿ok? Como el VPH, el virus del papiloma humano, y la hepatitis B. Al virus del papiloma humano seguramente ya lo conocerán, que está asociado a cáncer de cervix, y la hepatitis B, obviamente, es hepatitis, cáncer, o bueno, carcinoma hepatocelular. ¿Ok? Ahora también vamos a hablar de lo que son las lesiones precursoras. Son esas lesiones que van antes del cáncer y que representan un factor de riesgo muy importante porque tienen mucha potencialidad de convertirse luego en cáncer. Por ejemplo, en la metaplasia escamosa se puede convertir en carcinoma de pulmón, más exactamente en carcinoma epidermoide, no solo de pulmón, de esófago, etc. ¿Ok? Luego hiperplasia endometrial, endometrio que está en el útero, o sea que puede dar lugar a carcinoma endometrial. ¿Ok? La leucoplasia de la cavidad oral que puede dar lugar también a carcinoma epidermoide. Y el adenoma velloso de colon que puede dar lugar a lo que es el carcinoma colorectal. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es los genes en el cáncer. Generalmente, como dije, esto va a ser debido a la acumulación de mutaciones. ¿Ok? Las mutaciones de qué genes? Los llamados protoncogenes. Ya cuando estos protoncogenes están mutados, entonces ya se van a llamar oncogenes, ¿ok? O sea, los genes que van a origen a lo que es el cáncer, o sea, la hiperproliferación o proliferación descontrolada o desregulada de este tejido, ¿ok? Generalmente tienen un carácter dominante, ¿ok? Aunque hay algunos que también tienen carácter un poco recesivo, que son los que les voy a hablar luego un rato, ¿ok? Como les dije, había un protoncogen que se mutaba y esta mutación provocaba su sobreexpresión para convertirse en un oncogen. Ahora, también esto es debido a la baja actividad o mutaciones de los supresores de tumores. ¿Por qué? Porque si un gen supresor de tumor está dañado o está mutado, no puede funcionar correctamente y por lo tanto la célula va a seguir proliferando. ¿Ok? Acá tenemos dos ejemplos, de los directores y de los guardianes. Los directores van a ser los que van a detectar el daño en el ADN. Y acá tenemos el ejemplo de la ATM. ¿Okay? El ATM es el gen que va a detectar el daño en el ADN. Y los directores que van a inhibir la proliferación. Por ejemplo, el gen de la P53, ¿okay? Que es un gen que va a provocar la apoptosis de las medullas 52. Ok, ahí hay un 53 que va a provocar la apoptosis de las células. ¿Ok? Obviamente, el ATM es el que avisa a los directores, como la P53, para que se produzca la apoptosis. ¿Ok? Ahora también tenemos los reguladores de la apoptosis, que son los que van a estimular la supervivencia de la célula. O sea, para inactivar a los guardianes y para inactivar a los directores. Y también tenemos los reguladores de la interacción tumor-huésped, que van a hacer que el propio organismo con su sistema inmune no pueda detectar a los antígenos cancerosos, ¿ok? Y como obviamente no puede detectar a los antígenos cancerosos, entonces no lo va a atacar y este va a poder seguir creciendo como se le da la gana. Ahora vamos a hablar de los síndromes de autosómicos dominantes, que son los más comunes, ¿ok? Los dominantes, porque generalmente son dominantes. Al retinoblastoma obviamente va a estar relacionado al gen susceptible del retinoblastoma. La poliposis adenomatosa familiar o que va a dar lugar también a cáncer de colon va a estar relacionada a la PC. Los tumores de mama y ovario van a estar relacionados al BRCA1 y BRCA2. ¿Okay? De estos de acá creo que es el más importante de todos. Si de algo quiero que se acuerden de estos cuatro, es este, ¿ok? Porque es el que les pueden preguntar. Y la neoplasia endocrina múltiple, que va a estar más relacionada con el MEN1 y con el RET, pero más que todo con el MEN1. El MEN1 también les pueden preguntar, pero creo que más les preguntarían a este. Son, yo creo, los más importantes de los genes autosómicos dominantes que pueden dar lugar, ¿por qué no se esto? El cáncer, ¿ok? A todo esto también tenemos a los recesivos, ¿ok? Aquí tenemos a la ataxia telangiectasia, que va a estar relacionada al ATM que les dije que era este guardián que detectaba el daño, y al síndrome de Bloom, que va a estar dado por una mutación en el BLM. El síndrome de Bloom, que está caracterizado por este eritema telangiectásico congénito, ¿ok? Me da un ratito, ahí me está hablando.
Y ahora sí, ya. ¿En qué estamos? Ahí. Ya estoy acabando ya, por si acaso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las lesiones genéticas. ¿Ok? Para esto vamos a hablar de varios tipos de mutaciones. De las mutaciones conductoras y pasajeras. ¿Ok? Aunque también voy a hablar de las puntuales un poquito. Acerca de las mutaciones conductoras, van a ser las que van a ayudar al progreso del cáncer. ¿Okay? ¿Por qué no pasa? Y ahora sí. Mutaciones conductoras son aquellas que van a ayudar al progreso del cáncer. Y también tenemos a las mutaciones pasajeras, que las mutaciones pasajeras en sí podríamos decir que son benignas, entre comillas, porque solamente no tienen mucha influencia sobre el comportamiento celular, como dice ahí, son neutrales, pero sí pueden dar lugar a ventajas indirectas al cáncer. ¿A qué me refiero con ventajas indirectas? En que están relacionadas, por ejemplo, a agentes carcinógenos o que pueden dar ventajas en el ambiente celular para que estas mutaciones conductoras puedan seguir ayudando a lo que es el progreso, ¿ok? De la hiperproliferación celular. Entonces ya saben, estas de acá ayudan directamente al cáncer y esas de acá pueden ser neutrales o pueden ayudar indirectamente creando un microambiente que ayude a la progresión de este cáncer, ¿ok? Ya está. Puede crear, bueno, qué decir, puede crear ventajas selectivas. Y también pueden crear ventajas selectivas respecto al tratamiento, ¿ok? Eso ahí me había olvidado de decirles. Puede hacer que el cáncer se vuelva refractario hacia todo el tratamiento, sobre todo a la quimioterapia, ¿ok? Que se le puede dar a la lesión neoplásica. Ahora respecto a las mutaciones puntuales, esas pueden dar lugar sobre todo a lo que es la sobreexpresión de los protooncogenes para que se conviertan en oncogenes y a volver a bajar la actividad de los genes supresores de tumores, o si no es a bajar la actividad, es a inactivarlos directamente. ¿Ok? Eso lo pongo acá. Sobreexpresa el protooncogen. Ok. Es como que te ataca por los dos lados. ¿Ok? No solamente activa al crecimiento, sino que también inhibe a los que pueden regular este crecimiento. ¿Ok? Ahora también tenemos a las deleciones, que también son mutaciones que pueden dar lugar a la inactivación de los supresores de tumores. ¿Ok? Y para esto se va a relacionar bastante con lo que voy a hablar un ratito, que son los reordenamientos genéticos, que son más que todo translocaciones, perdón, más que deleciones, son translocaciones. ¿Ok? Acá tenemos el clásico ejemplo del linfoma de Burkitt, ¿ok? Que va a estar causado a una translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14, ¿ok? Que pueden dar lugar a la interacción entre el gen IG y el gen MYC, ¿ok? Que puede dar lugar a este linfoma. Acá tenemos también, por ejemplo, si queremos hablar de lesiones, por ejemplo, la lesión del brazo corto del cromosoma 17, que es donde se encuentra el gen del retinoblastoma, pero en lugar también a este cáncer, ¿ok? Se llama gen del retinoblastoma porque puede dar lugar al retinoblastoma, que es este cáncer, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Ya, sigue. Ya, de esto acá también tienen que acordarse porque acá está esto relacionado con el cromosoma Filadelfia, ¿ok? El 99,9% de pacientes que tienen cromosoma Filadelfia van a ser leucemia amiloide crónica, ¿ok? Eso acá también lo pueden ver cuando vean sus pacientes ya en clínicas en semi o en medicina interna, lo van a ver también. Sobre todo en medicina interna, que es lo que yo estoy viendo ahora, en la parte de hemato van a ver pacientes con leucemia amiloide crónica. Se va a dar por translocación entre cromosoma 9 y 22, que va a dar lugar a la interacción entre el locus BCR y el ABL, ¿ok? Todo esto que va a hacer que se active la tirosina quinasa para activar un montón de factores de crecimiento para que la célula siga proliferando. Ahora también tenemos a las ampliaciones genéticas. Aquí tenemos, por ejemplo, el NMIC, que está en el brazo corto del cromosoma 2, ¿ok? Que se produce un montón de copias de sí mismo en el mismo cromosoma, que es el número 2, ¿ok? Por eso dice regiones de definición homogénea, ¿ok? Puede dar lugar al que es el neuroblastoma. También el hipercrecimiento, la copia descontrolada dentro del mismo cromosoma del HER2
puede dar lugar también a lo que es el cáncer de mama, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, al linfoma folicular, que va a ser debido a la translocación entre el cromosoma 14 y el 18, perdón, que pueden provocar una mutación sobre el gen BCL. El gen BCL se tiene que acordar que es un agente antiapoptótico, ¿ok? Que es lo que vemos en la parte de injuria celular, que es el primer tema de este curso, ¿ok? Tiene que acordarse del BCL. ¿Y qué más? ¿Qué más le pueden preguntar acá? Bueno, creo que ya no sé qué más le podrían preguntar de esta parte. Así que con eso habríamos terminado. A propósito, antes de terminar, ¿alguien me puede decir qué es lo que se encuentra en esta lámina? Nebus. Ajá, ¿por qué sabes que es Neus? ¿Qué hay? Acuérdense, en los Neus vamos a encontrar estos nidos de melanocitos en lo que es la parte de la dermis, cerquita de la unión melanodérmica, perdón, entre la epidermis y la dermis, pero más que todo en la dermis, bueno, cerquita ahí, y también por los, a ver cómo lo digo, por los núcleos que van a estar más redonditos, ¿ok? Y aparte del citoplasma que va a ser eosinófilo, o sea, medio rosadito, y aparte también puede haber lo que es la hiperkeratosis, ¿ok? Si se encuentra por acá. La unión epidérmico-dérmica, ¿ok? Vamos a ver si Gerardo ya ha entrado ya para la segunda parte de lo que es las neoplasias. Chechar, Gerardo ha entrado porque me ha dicho que estaba pidiendo acceso al Meet.